Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este viernes 17 de junio de 2016 les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted en la Videoteca Islas de Rosario de Gómez, aquí en el Congreso del Estado, en esta 62 legislatura, y bueno, en este esfuerzo de información pública que hacemos diariamente especialmente para usted, y tratando de llevar la problemática social a la ley y las cosas más serias que se enfrentan en el Estado. Cuando nosotros observamos los problemas serios que se originan en el Estado, que marcan una imagen de ingobernabilidad o dan a ver o se deja ver una imagen completa de ingobernabilidad, cuando vemos un bloqueo carretero que dura una semana y que bueno, después de reuniones y acuerdos logran destrabar este bloqueo y que la gente se retire, ¿no? Por la inconformidad que existe en relación a la reforma educativa y con el apoyo de habitantes de las zonas indígenas que fueron engañados cuando se les dijo que estaban tratando desde el gobierno federal con esa reforma quitarle la gratuidad a la educación pública en el Estado y en los estados de la República, ¿no? Y que los maestros acusan que es una reforma laboral. Entonces, esos son parte de los problemas que se han originado aquí en Tabasco, ¿verdad? Tenemos marchas, protestas, plantones, por menos de esto, por menos de lo que está pasando, por menos de lo que ha sucedido, asesinatos, ¿verdad? Inconformidad de personas que han denunciado crímenes y que no ha concluido el Ministerio Público las investigaciones, a pesar de que ya tiene años los acontecimientos sangrientos que han sido denunciados, ¿verdad? Y todo esto, por menos de esto, de lo que ha pasado, de lo que lleva hasta ahora durante el sexenio de Arturo Núñez Jiménez, pues ya Neme Castillo ya se había ido, por menos de lo que ahora está sucediendo. Entonces, nos damos cuenta que o falta más preocupación por parte de los actores políticos del Estado y los opositores, digamos, al gobernante en turno, ¿verdad? Porque no se hace una reclamación seria que permita observar que regulan la conducta del gobernador del Estado de Tabasco y de los órganos autónomos cuando no están cumpliendo con la responsabilidad que tienen que cumplir. Entonces, por menos de lo que está pasando hasta ahora en Tabasco, de lo que ha sucedido desde el inicio del sexenio a la fecha, ¿sí? y todo, o sea, cobro excesivo de impuesto vehicular, familiares del gobernador involucrados en fraudes, en robos, en saqueo, doble nómina en salud, desde aquí, desde el Congreso, señalando los malos actos o los actos de corrupción por parte del gobernante en turno y de las dependencias, ¿sí? Bueno, aunado a todo esto, ya ahora el tema que se está nuevamente tratando entre los presidentes municipales, pues son los laudos, ¿no? El problema de laudos que ha generado administraciones anteriores y que ahora pues tiene el municipio que enfrentar, ¿verdad? Obligados por una sentencia de un tribunal. Entonces son muchos millones de pesos lo que se están perdiendo. Y mire, cuando observamos toda esta ingobernabilidad, pues bueno, la responsabilidad es del gobernante en turno, porque existen instituciones, existen órganos autónomos que tienen que actuar y no actúan. El hecho de que una autoridad municipal o estatal u órgano autónomo no se apegue a la ley y esté fuera de la legalidad, haciendo actos jurídicos, digamos, de forma incorrecta, y bueno, que tenga el pago de asesores, que tenga el pago de personas eruditas en materia de derecho y que exista toda esta descomposición. Le vuelvo a repetir, por menos de esto, Neme Castillo ya se había ido. Entonces, en los tiempos actuales, la tolerancia de la clase política pues es demasiada, ¿no? No sé si porque están coludidos con el gobernante en turno, con los cercanos al gobernador, o no sé si por el sostén que hace de la imagen el propio gobierno del Estado, cuando las instituciones no están funcionando correctamente, ¿no? Y aquí lo hemos multiseñalado con pruebas contundentes de que eso está sucediendo, ¿no? Cuando hablamos de laudos, por ejemplo, Huimanguillo, José Sabino Herrera Dactú está solicitando 100 millones de pesos para poder solventar los problemas de laudos que tiene.
que para el caso eso va a ser endeudamiento, ¿verdad? O endeudar el presupuesto público desde los próximos años. Y luego, cuando le van a dar el 25%, ¿verdad?, de adelanto del presupuesto anual, ¿verdad?, por ese convenio que están haciendo con Banobras por el plan municipal que es por 3 años, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que hay problemas serios. Y todo esto va a venir a redundar en que nosotros como sociedad no tengamos acceso a programas, no veamos el desarrollo social, no veamos el desarrollo urbano, y ahí está, por ejemplo, en el Estado, el freno que hay en el Plan Estatal de Desarrollo, que no se ha realizado, y los municipios que no han cumplido con los planes municipales que se fijaron como meta, ¿verdad?, durante el trienio, y en la actualidad pues viene este adelanto para obras y todo, o sea, es preocupante, ¿no? Entonces, pero cuando todo esto pasa, en la mañana en mis comentarios, decía yo, bueno, ahí está la ley, ahí está, por ejemplo, la ley orgánica, ¿verdad? En el caso de las presidencias municipales, mire, los problemas existen en estos momentos dentro de esta ingobernabilidad en Tabasco, hasta en los órganos autónomos, que posteriormente vamos a tocar sobre eso, pero basándonos en los laudos, ¿sí?, y enfocándonos a la ley orgánica de los municipios del Estado de Tabasco, cuando ya hablamos que esa reunión que hubo hace unos días de presidentes municipales, donde presentaron los planes municipales de desarrollo, y que, bueno, se acordó que iban a recibir el 25% adelantado del presupuesto para obras, ¿sí?, y bueno, supuestamente para beneficio social, como lo marca la ley. Bueno, eso ya le dijimos que es ilegal porque no está autorizado por el Congreso, ¿verdad? Además, los problemas que se enfrentan son serios, entonces no hay necesidad de ese abrupto, ¿sí?, financiero que están causando, ¿verdad?, las autoridades en esa aplicación del ius imperium, o sea, del autoritarismo en la tiranocracia que se vive en el Estado. Entonces, revisando el capítulo 5 de la ley orgánica de los municipios del Estado de Tabasco, que nos habla de la provisión del ayuntamiento, de las provisiones que tiene el ayuntamiento, y bueno, ya ayer le dimos lectura, pero nos va a servir como referencia para poder explicar mucho mejor cuál es la problemática real que enfrentamos en el Estado de Tabasco, ¿verdad? Y que, bueno, y que originado desde las autoridades, desde el ius imperium, ¿sí?, de los actuales y de los salientes, ¿sí? De los actuales, cuando ya hablamos que ese 25% es inapropiado, que no tiene razón de que se hagan así las cosas, eso puede perjudicar y puede crear monopolios empresariales, y jineteo de dinero además, y beneficio para familiares y cercanos colaboradores de los propios actuales presidentes municipales, como ya lo explicamos. Bueno, también vamos a darle lectura al artículo 33, y que nos dice que los ayuntamientos no podrán contraer empréstito sin autorización del Poder Legislativo ni cobrar contribuciones que correspondan al año siguiente de su periodo constitucional, ¿sí? Y luego dice, de igual manera, acorde a lo establecido en el artículo 117, a la Comisión Política de los Estados Unidos Mexicanos no podrán contraer obligaciones, y cuando se habla de laudos, ¿verdad?, bueno, pues ya es una obligación que tiene una administración, ¿verdad?, en este momento, y ahí está la flagrancia la flagrancia del delito, de la violación a la ley, porque por no respetar los derechos, sino actuar de forma legal, transparente, ¿verdad?, con respeto a los derechos laborales de los trabajadores que están cerca de los presidentes municipales, bueno, pues los despiden injustificadamente, ¿sí?, tal vez hasta de acuerdo con ellos, pero porque ya, o sea, el problema del laudo es demasiado, ¿sí?, o sea, es una violación a los derechos laborales que a la hora que lo reclaman, pues es tan obvia la violación a los derechos que ganan los laudos, y la sentencia llega, ¿sí?, posterior a que quien provocó todo esto, quien provocó ese gasto que ahora tiene que hacer obligado el municipio, ¿verdad?, pues ya no está en la administración, ya es otra administración la que tiene que hacer ese pago. Entonces, el delito se está cometiendo, por supuesto que tiene su origen en no respetar los derechos laborales de los trabajadores por parte del municipio, ¿no?, y de los órganos u instituciones del Estado que han caído en ese tipo de litigios laborales,
¿verdad? O de trabas legales que le ponen a la administración pública, ¿sí? Cuando se supone que debe de ser el espejo, la imagen, donde todos los empresarios se deben de mirar de cómo se trata a los empleados y cómo se les respeta sus derechos. Por supuesto que si la autoridad no respeta los derechos de los empleados, imagínense los empresarios cómo pueden estar tratando en estos momentos a sus empleados, ¿verdad? Cuando dicen, bueno, pues si la autoridad mira cómo los trata, se están yendo al laudo y tienen que esperar una sentencia de un tribunal, ¿verdad?, para poder recibir su dinero, su salario, o cuando se gana, son millonarios los pagos que tiene que hacer el municipio, ¿no? Entonces, está obligado el municipio a hacer ese pago por una sentencia de un juez, ¿sí? O de los magistrados, en este caso, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿sí? Entonces, ese árbitro decide que tienen razón los trabajadores, ¿sí? Y obliga a través de una sentencia al municipio que pague a los trabajadores su dinero, porque para el caso es la defensa de su derecho, es su dinero. Pero ¿cómo es posible que con tantos asesores, que con tantas personas, colaboradores, eruditos en materia de derecho que trae siempre un presidente municipal, y luego los conocimientos que tienen en materia de derecho, de los cuales hacen alarde cada vez que andan en campaña y hacen propuestas sobre cómo atender y beneficiar a la sociedad, pues nos hablan que tienen derechos y cómo van a beneficiarlos? O sea, y a la mera hora resulta que llegan estos laudos que afectan y obligan a administraciones posteriores, y ese es un compromiso que están haciendo para administraciones posteriores. Bueno, aquí dice, no podrán contraer obligaciones o empréstitos, o sea, están obligando en este momento, cuando ellos hacen ese acto de violentar los derechos laborales, obligan a las administraciones posteriores o a las que estén en el momento que se haga la sentencia a favor de los empleados, ¿no?, que fueron violentados en sus derechos laborales. Y son gastos millonarios, insisto, en Huimanguillo son 100 millones de pesos lo que está pidiendo de empréstito, necesita de empréstito José Sabino Herrera de Actú para poder pagar los laudos. Y así está Macuspana, Nacajuca, todos los municipios y muchas instituciones, ¿sí?, órganos autónomos, todos tienen problemas en ese sentido. O sea, es un negocio redondo que ya encontró la clase política gobernante. Digo, nosotros al menos así lo observamos, ¿no? Y, pero bueno, para observarlo así tiene usted que estudiar la ley, acercarse, aprender, ¿verdad?, día a día un poco más sobre la ley, sobre qué nos protege, porque estamos perdiendo derechos, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible que se tome una decisión, fíjese bien, de darle un adelanto de un 25% sin que tengan autorización del Congreso? Entonces estamos perdiendo derecho a la transparencia del manejo de los recursos, a lo que nosotros tenemos derecho. O sea, que las autoridades, el ius imperium o el Estado gobernante o la autoridad gobernante en este momento respete la transparencia del manejo de los recursos. Desde el momento que lo está haciendo, aplicando una actitud de tiranocracia, el gobernante en turno, ¿sí?, y reunidos con los presidentes municipales, bueno, pues entonces están dañando ese derecho que tenemos nosotros a que manejen los recursos de forma transparente, y lo están haciendo de forma ilegal además. Pero alguien tiene que mencionarlo, alguien tiene que decirlo, alguien tiene que estudiarlo, alguien tiene que explicarlo, alguien tiene que comprenderlo, ¿verdad?, pues para poder darlo a conocer de la forma en que aquí, humildemente, ¿verdad?, en un medio informativo, a través de las redes sociales, a través de la cuenta de Carlos León Palacio en Facebook, pues hemos tratado de informarle y mantenerle ese respeto o respetarle ese derecho que usted tiene de acceso a la verdad, que de hecho esa es la idea de esta entrega, que es encaminada a la televisión pública. Lo hemos explicado en un sinnúmero de ocasiones, ¿verdad? Pero bueno, es con esa intención de aprender junto con usted. Y por supuesto, si nosotros estamos viendo esta descomposición, tenemos que mencionarlo, porque si estamos estudiando la ley y vemos aquí las equivocaciones en las que están cayendo, oiga, pues hay que hacer algo. Y bueno, cuando menos, si usted está enterado, ¿verdad?, ya no va a ser tan fácil que ellos estén haciendo, o sea, el ius imperium esté aplicando su autoridad, violentando nuestros derechos y disminuyendo los derechos que ya tenemos ganados. Entonces el desarrollo de nuestra sociedad se frena,
está totalmente frenado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada más nos hablan de deuda, no, debemos, y vamos a deber más, pero nos van a adelantar un dinero. Entonces, o sea, ¿cómo es eso posible? Ahora bien, si nosotros revisamos, porque aquí nos dice este artículo, el 33, nos dice que de igual manera, acorde a lo establecido en el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando nosotros nos vamos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como nos marca la Ley Orgánica de los Municipios, pues nos encontramos que es el mismo problema, la obligación que tienen los ayuntamientos de actuar de forma transparente, ¿no? Y nos dice aquí que los estados y los municipios no podrán contraer obligación. Esta es la fracción octava del artículo 117. Nos dice, los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos, sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a sus refinanciamientos o reestructura, misma que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos. En el caso de los estados, adicionalmente, para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios, lo anterior conforme a las bases que establezca la legislatura en la ley correspondiente en el marco lo previsto en esta Constitución, que ya fue lo que dijimos, ¿no? La lectura de la ley que le da razón de existencia a los municipios, ¿no? A la existencia de la autoridad municipal. Y dice, y por los conceptos y hasta por los montos que la misma aprueben, los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstito para cubrir gastos corrientes. Y dice, sin perjuicio de lo anterior, los estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades. Fíjense bien, podrán contratar obligaciones, ¿verdad?, para cubrir sus necesidades a corto plazo, ¿verdad?, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida al Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar 3 meses antes del término del periodo del gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos 3 meses. Pero más sin embargo, cuando se violentan los derechos humanos, lo que están haciendo es darle obligaciones al municipio para tiempos posteriores, afectando la canalización del presupuesto público. O sea, vamos a aplicar de otra manera. Si ellos tienen un peso y ese peso lo tienen que destinar a programas sociales que están establecidos dentro del Plan de Desarrollo Municipal y a obra pública, sí, pero si tienen que pagar 50 centavos en laudos, ¿sí?, entonces van a aplicar nada más 50 centavos en programas y obras públicas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el desarrollo está frenado y que si en el plan municipal está previsto que se tiene que hacer tal o cual obra o que se tiene que aplicar un programa para poder desarrollar o impulsar el desarrollo social en algunas zonas del municipio, pues no se va a hacer, porque no va a alcanzar el presupuesto. Entonces, ahora, si se da, por ejemplo, el caso de Huimanguillo, donde están pidiendo un empréstito, ¿verdad?, que por supuesto tiene que autorizar el Congreso del Estado, son 100 millones de pesos que ya está debiendo de los próximos presupuestos públicos, ¿verdad?, el gobierno municipal. Entonces, ¿qué es lo que desde mi punto de vista deben de hacer? O sea, las denuncias. ¿Dónde quedan las denuncias por delitos? Primeramente administrativos, ¿no?, civiles, ¿verdad?, contra los funcionarios, ¿verdad?, que provocaron esta sentencia, que en este momento es una flagrancia del delito que cometieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque están obligando a la autoridad municipal a que pague, ¿verdad?, a través de una sentencia, porque los anteriores cometieron una violación a los derechos laborales, porque eso es lo que ven, ese tipo de sentencia es lo que ve, la protección de los derechos laborales, ¿sí? Entonces, toda esa gente que se le va a pagar, primeramente no trabajó,
Toda esa mano de obra no la tuvo usted a su mano porque estuvo siempre reclamando su derecho laboral, ¿sí? Y por supuesto, bueno, no sirvió al municipio, ¿sí? No trabajó a favor de nosotros y en beneficio del desarrollo del municipio, porque estaba reclamando sus derechos, que estaba violentando un exalcalde, digamos, ¿verdad? Por la responsabilidad que tiene, ¿no? O un cabildo anterior, ¿sí? Entonces, resulta que ahora, en otra administración, sale una sentencia millonaria que tienen que pagar. Bueno, pero ¿quién provocó que eso sucediera? Entonces, ¿quién tiene que pagar, verdad? O regresar al municipio por su mala administración, por actuar con ilegalidad, cuando tenía la responsabilidad de respetar los derechos laborales de los trabajadores. Y eso no tiene ni siquiera que decirse, ¿eh? Porque se supone que las autoridades deben de actuar de buena fe y que desde el momento que usted deposita la confianza en esa renovación del moderno contrato social, cuando vota por una autoridad, ¿verdad? Y gane el que gane, ¿no? Pero usted está participando en los comicios, está usted votando, resulta un ganador, con todo y lo que pueda haber en los tribunales, como aquí lo dijimos y pasó por ejemplo con Gerardo Gaudiano, pero ahora es el presidente municipal y tenemos que aceptar que hay una autoridad, ¿verdad?, que por una sentencia de un tribunal electoral, ¿verdad?, bueno, fue regresado, le fue regresada su constancia de mayoría y ahora es el presidente municipal que ya tomó protesta como tal, de forma ilegal, como aquí lo hemos manifestado, pero más sin embargo es el presidente municipal. Pero ahora, con estos laudos que también tiene, si el dinero está mermado, se va a mermar mucho más. Sí, y luego tiene que reacomodar, fíjese, aparte de que va a pagar los laudos, ¿sí?, me parece que escuché que son 200 personas. ¿Usted sabe lo que eso significa en salarios? ¿Sí? Bueno, aparte de que tiene que pagar por la sentencia, lo que estén dictaminando ahí, o lo que salió como resolutivo que deben de pagar por el tiempo que estuvieron protestando y reclamando sus derechos, aparte de eso tiene que reinstalarlos, ¿sí? Y los va a reinstalar y va a tener que pagar a esa gente cada quincena. Entonces es doblemente el desgaste del presupuesto público. Entonces es un delito grave porque nos están dejando desprotegidos, sin programas sociales, sin beneficios para nosotros, ¿verdad? Pero nadie dice nada al respecto. ¿Por qué? Porque no estudian la ley. Entonces no es que nosotros seamos eruditos en materia de derecho, es que estamos estudiando la ley y estamos viendo los problemas serios que existen en Tabasco, ¿sí? Y eso de los laudos, insisto, en todas partes se está dando. Entonces ya se utilizó como un negocio, ¿verdad?, de la persona que está en el poder. Digo, si por ejemplo viene, en el caso de Gerardo, si viene de la administración de Chucho Alí, oiga, pues ¿qué hizo Chucho Alí? Si viene de Humberto de los Santos Bertruy, ¿qué hizo Humberto de los Santos Bertruy? Y si viene, por ejemplo, de Evaristo o los otros que han llegado por las violaciones a los derechos laborales que hizo Evaristo, oiga, pues es una merma al presupuesto público que no llegan ahí los presidentes municipales para violentar los derechos laborales, porque eso está causando un gasto que nos perjudica a nosotros como habitantes del municipio, como ciudadanos, que no vemos realizados los planes municipales como los presentan los presidentes municipales. ¿Por qué? Por los gastos que tienen ya comprometidos, obligados por una autoridad anterior. Ese es un delito. Y en estos momentos, y siento, hay la flagrancia porque es la sentencia que está obligando al municipio a que pague, ¿sí? Esa es flagrancia del delito de las administraciones anteriores. En ese momento, porque hay una sentencia que obliga al municipio a que gaste su dinero que tiene para programas sociales o que tiene para beneficiar a la sociedad en laudos y en pagar salarios. Si así se está hablando de que fíjese, hace algunos años, hace unos 10 años, se hablaba de que el 60% del presupuesto público se utilizaba para salarios. En la actualidad se habla hasta el 85% del presupuesto público se utiliza para salarios. Imagínense ahora con esto. Podemos llegar hasta el 90% y solamente el 10% del presupuesto se va a aplicar en programas sociales y en beneficiar a la sociedad. Por supuesto que no va a alcanzar. Pero, ¿y si no se denuncia a las personas que están cometiendo este delito? Si no se busca recuperar el dinero, si no hay denuncias civiles para que incauten bienes, si no se va al Ministerio Público,
¿verdad? Porque digo, cuando en este caso, si la autoridad actual no lo hace, pues el OCDE puede actuar y puede denunciar inclusive el OCDE, ¿sí?, a la autoridad actual. Ahora, los salientes, ¿verdad?, también puede hacerlo el OCDE, pero es responsabilidad de la presidencia municipal, porque es quienes van a pagar o ellos reportar al órgano autónomo, ¿verdad?, de fiscalización, para decir, oiga, aquí hay un problema serio, voy a pagar este laudo, pero esto es provocado por aquí hay un delito, porque entonces, ¿cómo es posible que en el caso de Gerardo Gaudiano, que tuvo todo un equipo de abogados para defenderse ante las autoridades electorales y defender su derecho a accesar al poder, digamos, ¿verdad?, y defender su constancia de mayoría y como luego lo decían ellos, defender el voto de las personas que confiaron en él? ¿Cómo es posible que no pueda hacer eso ahora, que la sociedad necesita que proteja el dinero que administra? Porque si denuncian, por ejemplo, a Chucho Alí, si denuncia a Humberto Los Santos Bertruy, si denuncia a Evaristo, en estos momentos, pues se le aplica la justicia, porque hay flagrancia del delito con esa sentencia, quien sea el responsable, ¿sí? Entonces, el dinero se puede regresar. Pero ¿cómo se va a regresar si ellos mismos no denuncian? Y si lo mismo hiciera Huimanguillo, Nacajuca, Macuspana y todos los municipios que tengan este problema, pues recuperamos ese dinero y entonces habría dinero, ¿verdad?, pues para los problemas sociales que se enfrentan en los municipios, y el desarrollo del Estado, por supuesto, se alcanzaría. Pero de la manera que están actuando así fría y que, bueno, tenemos un laudo que nos obliga a pagarles por la sentencia, y es cierto, ¿sí?, y del presupuesto, y no nos va a alcanzar, y necesitamos un préstamo. Bueno, eso es cierto, necesitan un préstamo, ¿verdad? Y bueno, tienen que conseguirlo, eso es indudable. Pero ¿quién va a regresar el dinero? Porque si ese dinero no se regresa, ¿verdad?, pues queda en manos de gente vivales que nos está dañando y que nada más llegó al poder a dañar, ¿sí? Y entonces esos son los problemas serios que existen en nuestro Estado. Y ya se volvió un negocio. Digamos que es un negocio de la industria de la reclamación, pero de forma más civilizada. No tienen que andar tanto con pancartas y marchas, plantones. No. Se fueron a la autoridad, lo que no hacen los maestros. Dese cuenta cuánto valen los derechos laborales. Así que no se hagan sonsos los maestros, porque la autoridad laboral existe. Y la prueba está en estos laudos que están saliendo favorables a los trabajadores, porque la autoridad municipal, los órganos autónomos, el gobierno del Estado, las instituciones del gobierno del Estado han violentado, ¿verdad?, y de los poderes en algunos casos han violentado los derechos laborales de los trabajadores. Entonces ahí están los laudos que tiene por obligación pagar la autoridad actual o quien representa a la autoridad. Entonces, que no digan los maestros que sus derechos laborales están siendo violentados. Bueno, si están siendo violentados, que denuncien, porque hay instancias donde pueden denunciar para proteger sus derechos. Entonces, la marcha, los plantones, las protestas no tienen razón, ¿sí? Pero en esa nueva forma de la industria de la reclamación choca, ¿sí?, de más civilizada, más así, más de derecho, y que yo me acerco a un abogado y él me dice cómo le voy a hacer y me están violentando mi derecho a una autoridad, hasta pueden estar de acuerdo, sinceramente, porque son muchos los laudos, son muchas las sentencias, son muchos los cientos de millones de pesos que se están pagando, ¿verdad?, por ese concepto, por laudos, por sentencia. Entonces, o sea, se la van a pasar pagando todo el tiempo sentencias, ¿verdad?, por violentar los derechos laborales. Entonces no hicieron bien su trabajo, nos quedaron a deber, no administraron, ¿verdad?, debidamente, con transparencia, con legalidad, lo que le correspondía administrar, y aplicaron mal su justicia, o aplicaron mal su autoridad, digamos, mejor dicho, ¿no? Porque acuérdense que la justicia, pues, la prevención de los delitos es seguridad pública, la investigación de los delitos es la fiscalía, ¿verdad? Y bueno, la justicia la aplica el Poder Judicial. Entonces, por eso hay que explicarlo bien, porque hay veces nosotros cuando estamos aquí dialogando con ustedes, porque yo sí lo tomo como sí es un soliloquio, pero yo sé que aquellas personas que me escuchan algo aprenden junto conmigo. O sea, yo estoy aprendiendo diariamente, ¿no? Pero usted aprende junto conmigo. Y cuando menos estamos aprendiendo a ver las cosas de forma diferente. Que no nos vean la cara. Mire, en la condición política,
de el Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuando nos habla en el título 4 bis de la Fiscalía General del Estado, en el capítulo único nos dice que corresponde al Ministerio Público la persecución ante los tribunales de todos los delitos, ¿sí? Entonces, bueno, pueden denunciarse ahí para que esta gente pague los delitos que cometieron, ¿no? Porque digo, si se gastaron nuestro dinero, o si la autoridad actual tiene que gastar nuestro dinero porque hubo una mala decisión y hubo violaciones a los derechos laborales en administraciones pasadas, pues es un delito. Pero tienen que tipificarlo como delito. Ahora, por ejemplo, la tipificación. Y usted, bueno, ¿y cómo es que van a hacerle eso a los funcionarios? Pues son personas que son autoridad y hay que respetarlos. Y sí, no, nosotros no estamos diciendo que le falten al respeto. Si ellos han encontrado formas civilizadas de hacer un saqueo, porque eso es una pérdida de dinero, ¿sí? Pues nosotros debemos de hacerlo también de forma civilizada, ¿verdad? Y pedir la aplicación de la ley para que los metan a la cárcel. Sí, de la misma forma, no necesitamos enojarnos, necesitamos estudiar un poco y conocer los canales hacia dónde debemos de dirigirnos para que esta gente no siga saqueando ni el municipio ni el Estado. Le digo, por menos de lo que está pasando ya se ha habido Neme. Pero resulta que aquí estamos aguantando y aguantando y aguantando y cada día los problemas son mayores. Entonces, digo, alguien tiene que hacer algo. Cuando menos yo cumplo, como ciudadano, haciendo mis propios estudios, en manifestárselo para que usted y yo aprendamos. Cuando menos nos estamos preparando para un futuro para que ya no nos sigan viendo la cara. Pero algo estamos haciendo, porque no me puedo pasar tampoco denunciando, porque ya tengo 2 denuncias, ¿verdad? En la PGR, que estoy esperando respuesta, ¿no? Y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos fui y me cambiaron la denuncia. O sea, no funcionan ni los órganos autónomos, los defensores de los derechos humanos. Y estoy ahí firmando bajo protesta, ¿sí? Entonces, eso es para que usted vea que hay problemas serios y alguien tiene que intervenir y alguien tiene que decírselos, pero no caer en la industria de reclamación, ¿verdad? Si ellos están utilizando en estos momentos una industria de reclamación civilizada y están obteniendo ganancias millonarias por estos laudos junto con los trabajadores, ¿verdad? Digo, si es que están coludidos, porque eso lo tienen que investigar por supuesto las autoridades, pero cuando ellos están cometiendo esa ilegalidad y están provocando que los trabajadores cobren, pues digo, son responsables. Entonces, lo más probable es, con todo la erudición que tienen en materia de derecho, como no van a respetar los derechos laborales. O sea, tienen que tener algún nexo, algún contacto, o con sus líderes, o con los abogados, o con alguien. Pero algo está pasando que está haciendo que el municipio, los estados, las instituciones estén gastando recursos públicos de más, sí, por violentar derechos laborales. Entonces eso no está bien. Explicadas así las cosas, nosotros aquí podemos decir un montón de cosas, ¿no? Y podemos comprobarlo con la ley. Por ejemplo, mire, cuando se habla aquí del ejercicio abusivo de funciones, en la fracción segunda nos dice, en la fracción primera nos dice, el servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, ¿verdad? Efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos aquí dice, ¿verdad? Primero a la familia, dice, por consanguinidad o afinidad hasta el 4º grado, o sea, la familia hasta el 4º grado. Dice, a cualquier tercero, ahí entran los trabajadores, con el que tenga vínculos afectivos, ¿verdad? Y también aquí, o sea, entran los trabajadores aquí cuando dice económicos o de dependencia administrativa directa. Entonces, en el momento en que los alcaldes están al frente, ¿verdad?, del municipio, tienen ese vínculo, ¿verdad?, que aquí nos marca el delito de ejercicio abusivo de funciones en el artículo 220 del Código Federal, nos dice, ¿verdad?,
a cualquier tercero con él que tenga vínculos, primero aquí dice afectivos y después dice económicos o de dependencia administrativa directa. Entonces tiene ese vínculo. Y este es un delito que están cometiendo. Ahora, dice, al que cometa el delito de ejercicio abusivo de funciones, se le impondrán las siguientes sanciones. Y aquí dice, cuando la cuantía, que por supuesto, así como estamos viendo en este párrafo, dice, cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo exceda de 500 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometerse el delito se impondrá de 2 años a 12 años de prisión. De 2 años a 12 años de prisión. Imagínense si se lo hubieran hecho desde el principio y hubiesen metido preso a un solo presidente municipal por estos motivos y que le hubieran aplicado la sentencia de 12 años de cárcel. ¿Usted cree que le iban a quedar ganas a otro presidente municipal hacer esas violaciones a los derechos laborales que traen como consecuencia una obligación de pago a la actual administración? Pues no lo estuvieran haciendo. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque nadie estudió esto antes, se lo dijo antes, platicó con usted y no buscó aprender, ¿verdad? Y aquellos quienes saben, bueno, pues también ocupados haciendo otras cosas, ¿verdad? Y bueno, no se busca la forma de resolver los problemas. Así es como nosotros, a través de este medio informativo humilde, hemos estado buscando la forma de resolver las cosas. Por supuesto que los señalamientos son serios porque la ley aquí dice, y eso no es nada, o sea, porque otros delitos se cometen aquí como peculado, cohecho, y se le puede, muchas tipificaciones de delitos, ¿no? O muchos delitos aquí tipificados, ¿verdad? Pero aquí la coalición de servidores públicos que ya le había hablado, concusión, o sea, son muchos los delitos que pueden estar cometiendo con esta obligación que le causan a administraciones posteriores, ¿verdad? Exalcaldes, ¿sí? Entonces, pero si no lo denuncian las autoridades actuales, ¿cómo vamos a nosotros a regresar cómo vamos nosotros a habernos beneficiado con el regreso de ese dinero a las arcas públicas y que se apliquen programas sociales cuando no se denuncia, ¿sí? Porque si se denuncia, dice que en el capítulo 6 de la Ley General de Víctimas nos dice, corresponde al Ministerio Público, además de deberes establecidos en el presente ordenamiento, lo siguiente: informar a la víctima desde el momento en que se presente o compadezca ante él los derechos que le otorgue la Constitución y los tratados internacionales aplicables, así como el alcance de estos derechos, debiéndose dejar constancias escritas de la lectura y explicación realizada. Y solicitar el embargo, fíjese, en la fracción 3, solicitar el embargo precautorio de los bienes susceptibles de aplicarse a la reparación integral del daño sufrido por la víctima, así como el ejercicio de otros derechos. Esto nos lo dice el artículo 123 de la Ley General de Víctimas. En este caso nosotros somos víctimas, ¿verdad? De esta obligación que le están imponiendo al ayuntamiento de pagar un laudo, ¿sí?, millonario, ¿sí? Y se tiene que rezar el dinero. Pero si hay denuncias y si el Ministerio Público se aplica a hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos la oportunidad de revisar la ley y de estudiarla de la forma que nosotros lo hacemos, con la intención, insisto, de buscar la forma de resolver los problemas, porque no podemos estar como ciudadanos observando que se hable de laudos y que sirva hasta como una cortina para desviar la atención de la gente de los problemas serios que está enfrentando el Estado, ¿verdad? El laudo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado de los laudos? Bueno, es una sentencia que emite un juez, ¿verdad?, donde se le tiene que pagar a un trabajador, cuando menos cuando se refiere a las violaciones a los derechos laborales, se le tiene que pagar a un trabajador cierta cantidad que ha dejado de recibir, ¿verdad?, por los malos actos de las administraciones pasadas. Entonces, esos son los problemas serios que enfrentamos. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, todo pasando otro tema, ¿no?, creo que ya quedó más que explicado, pero cuando nosotros vemos todo este problema que se genera por la falta de información que tiene la sociedad cuando pone una denuncia, sobre todo cuando sucede algún crimen, ¿no?,
y que tiene atraso la fiscalía y que no se realiza y que los elementos de investigación todavía no se cumplen para poder pues hacer o solicitar una orden de aprehensión contra alguna de las personas que los denunciantes consideran que está involucrado. Y así está pasando en Tabasco, ¿no? Entonces, son problemas serios. Se tiene que agilizar la tramitología, tratar de hacernos la vida más fácil, más feliz y no meternos en tantos problemas después de todos los problemas que tenemos, ¿no? Tenemos problemas económicos y luego de los problemas económicos, ¿verdad? Pues nos dan más problemas cuando no nos atienden correctamente y no nos respetan nuestros derechos, ¿no? Entonces, las cosas están serias. Y luego aquí cuando en el capítulo 5 dice el derecho a la verdad de la Ley General de Víctimas, y nos dice las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objetos, la identidad de los responsables, las circunstancias que haya propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Entonces, si no se ha resuelto, y por ejemplo hay asesinatos desde el 2014 que no se han resuelto, pues hay problemas serios, ¿no? Ahí está una reclamación, ya son 2 reclamaciones que le hacen al fiscal general Fernando Valenzuela Pernas, que explica que todavía no tiene los elementos para poder decir, para poder solicitar al juez la orden de aprehensión y detener a la persona, ¿no? Pero las investigaciones se están haciendo. Entonces, ese es el problema, que hay una lentitud muy grande, ¿no? Y bueno, yo espero que con esto que este día hemos platicado, o le hemos informado, ¿verdad? En esa pues idea de mantenernos constante en la búsqueda del conocimiento, en el aprendizaje y en este esfuerzo de televisión pública que hacemos diariamente, especialmente para usted. Espero sinceramente que sea de su agrado y gracias, muchas gracias por haberme escuchado.